lo cual es todo un acierto el tener un nuevo mundial, aunque sea parte del mismo, no completamente, pero sí parte del mismo, donde podrán disfrutar nuevamente partidos, sobre todo de la selección mexicana. Estando en casa se va a sentir otro apoyo, otro calor, otra situación diferente. A mí me tocó la suerte de vivir el 86 y estuve en el partido inaugural. Aunque no jugó México, fue un partido muy emotivo, muy bonito, una ceremonia de inicio propia de lo que puede hacer México en este tipo de eventos. Pero más ahora que el partido inaugural precisamente va a estar la selección. Así que creo que va a ser un evento extraordinario y que va a hacer que la gente se vuelque masivamente a los estadios. El problema es conseguir o no los boletos. Y es un tema que ha estado en boca de todos, ¿no? La cantidad exorbitante de dinero. A ver, doctor, platíquenos un poco, usted con toda esta experiencia que tiene, ya habla de lo que significa la Copa del Mundo, ¿no? Y sobre todo que se juega aquí en México. ¿Cómo ve el arbitraje mexicano de cara a este torneo tan importante? Bueno, el arbitraje mexicano siempre ha estado en los últimos tiempos en renovación. Aparecen muchas figuras jóvenes. Tienen un buen instructor actualmente en la dirección técnica del arbitraje, como es Horacio Lizondo, un hombre que ha sido finalista de Copa del Mundo, que ha tenido una trayectoria brillante y que evidentemente tiene mucha experiencia para transmitir. Así que esperemos que con el trabajo y el tiempo vaya mejorando. Yo creo que César Ramos va a ir en el momento de mayor madurez también a la Copa del Mundo y eso le va a permitir ser uno de los grandes aspirantes a llegar hasta la final, ya que además el torneo es aquí en la Confederación de la CONCACAF, donde él pertenece, y que eso también es un punto más que puede ayudar a que con sus actuaciones él logre el ansiado momento de llegar a la final del mundo. Sobre ese tema que toca de César Ramos, un árbitro ya muy experimentado. ¿Qué significa para México tener a un árbitro 3 veces mundialista, ¿no? Bueno, últimamente se ha dado bastante. Armando ha ido a los mundiales, Marco también. El hecho de repetir que te favorece mucho en que vas abriendo un camino y te van conociendo cada vez más, no solamente dentro del campo, sino como ser humano. Y eso es una ventaja porque vendrán árbitros jóvenes, nuevos, en la plantilla se va a ir renovando, pero ya los más experimentados son los que llevan una enorme ventaja sobre los jóvenes. Y esto hará seguramente que a priori, y con los trabajos que ha tenido en los dos mundiales anteriores, César sea uno de los grandes aspirantes a la final. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Como usted menciona, son ya dos copas del mundo y usted considera que César puede llegar a una final, ¿no? Sería algo histórico porque sabemos que no siempre un árbitro mexicano está en una final de la Copa del Mundo, ¿no? Sí, así es. Evidentemente, eso va a indicar que es la punta del iceberg de todo el arbitraje y que obviamente el trabajo que viene llevando César pues tiene muchísimos años, no es de ayer, no es de hace una semana. Así que César es uno de los hombres que más ha trabajado, es una de las personas más serias en esta materia y que la acumulación de la experiencia de toda la actividad que ha tenido en México y fuera de México, le permite ser uno de los grandes aspirantes. De hecho, está calificado ya entre los mejores árbitros del mundo. Así que me parece que tiene todas las cartas para llegar a la gran final y más, vuelvo a decir, siendo aquí en CONCACAF. Eso también da un punto extra por encima de otros que tienen también experiencias iguales a las de él, pero que definitivamente a la hora de decidir si tiene buenos trabajos en este mundial, que seguramente los tendrá porque ya está, como decíamos, muy maduro, será el gran aspirante a estar allí. Doctor, con toda esa experiencia que usted tiene en el arbitraje, además de César Ramos, ¿ve algún otro árbitro mexicano que tenga la posibilidad de estar en esta Copa del Mundo? Bueno, hasta donde yo sé, creo que Katia Isel va a estar también y prácticamente van a ser los que estén ahí. Claro que con César van siempre sus dos asistentes que han trabajado todo el tiempo con él, así que ya por lo menos tendríamos
4 o hasta 5 árbitros de la plantilla del arbitraje mexicano estando en el Mundial. Y sobre esta decisión de Katy Etzel, ¿qué le parece? Me parece que es una chica que tiene mucha personalidad, que ha ido creciendo cada vez más en el arbitraje nacional y también internacional. Y evidentemente también va a ser un punto alto para México, en un mundial masculino esté una árbitra, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, ya eso no se consideran por sexo, se consideran o por género, como se dice actualmente, sino que se consideran por capacidad. Katia la tiene y obviamente ha ido ganando experiencia, así que creo que va a ser una muy buena ayuda y sobre todo también no solo representando a México, sino también su crecimiento personal, que una Copa del Mundo es otra cosa, ¿no? Podemos ir a un juvenil, podemos ir a un infantil de FIFA o unos Juegos Olímpicos, pero Copa del Mundo es otro evento donde te da una gran madurez. Como menciona, esa es una oportunidad increíble para Katy Etzel. ¿Qué opina sobre su irrupción? ¿Qué opina sobre este tema de que cada vez ya hay más mujeres mexicanas en la Liga MX arbitrando y como dice, ¿no? Que se traslada al arbitraje internacional? Sí, me da mucho gusto porque es una tarea también que las mujeres han ido abriendo las puertas en el arbitraje desde hace en México, desde hace ya 30 años. Entonces, hay ya una trayectoria, ya varias han ido con gran éxito y obviamente este es un paso más que va haciendo que el arbitraje femenil también esté presente. Y le digo, ya no es cuestión de género, sino es cuestión de capacidades. Y las chicas mexicanas los han mostrado que tienen, tanto en las líneas, o sea, las banderas, como en el centro, ya tienen gran presencia, gran personalidad y sobre todo buena conducción de partidos. O sea, entienden el juego, porque no es simplemente conocer la ley y aplicarla, sino que hay que entender el juego, hay que entender los momentos que el juego tiene y que el jugador está viviendo dentro de la cancha para poder tomar las decisiones más acertadas, sobre todo en lo que es la conducción del partido. Es uno de los elementos más difíciles. Aplicar la ley es ver una falta o no y sancionarla o no, pero conducir el partido es otro evento muy diferente que solo te lo va dando la experiencia, la capacidad y sobre todo el entrenamiento en circunstancias complicadas. O sea, controlar al juego y a los jugadores es la parte más importante, la parte más difícil, y eso se necesita una gran personalidad para hacerlo, y Katia la tiene. Obviamente César, pues más que sobrado, porque lo hemos visto dirigir a grandes países en las Copas del Mundo anteriores, con grandes estrellas, tipo Cristiano Ronaldo, y ha manejado las situaciones con gran capacidad. ¿Considera que Katy Etzel en la actualidad es una de las mejores árbitros hablando, como usted menciona, no sin género, del fútbol mexicano? Sí, claro. Poco a poco ha ido demostrando en los partidos que ha dirigido en el varonil y en la liga, ha demostrado que tiene esa personalidad, tiene la preparación física, que además es el factor primordial y básico, y después de ahí el conocimiento de las reglas, pero también eso, la conducción de un partido. Y ella ha ido acumulando esa experiencia, así que yo espero que los representantes de México den un punto muy alto y ya con la madurez que decíamos de César, la experiencia, la trayectoria, el conocimiento que FIFA tiene de él, o sea que es un árbitro seguro, confiable para cualquier partido. Yo espero que César, después de tantos años, logre precisamente estar en el sueño más preciado que puede tener un árbitro, estar en la final. Como usted mencionaba hace un rato, doctor, dirigir una Copa del Mundo es completamente diferente, ¿no? Y usted tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Nos podrá platicar un poco cómo es esta experiencia para un árbitro el estar ante todos los ojos literalmente del mundo y esta presión que se ejerce? Bueno, prácticamente es la parte complicada del trabajo. Por eso le decía, el conocimiento de la regla se aprende de la escuela de árbitros y se va manejando en todos los partidos desde fuerzas básicas. O sea que es la reiteración de un acto que se vuelve ya prácticamente casi automático. La cancha, y eso es lo que nosotros hemos tratado de transmitir siempre cuando estuvimos allí, es que el cerebro es una gran computadora y lo que está haciendo es, tiene una memoria donde ha dejado imágenes y ha dejado
conceptos que cuando la vista le permite apreciar una situación dentro del juego, la mente inmediatamente, como si tocáramos una tecla de la computadora, va a dar una respuesta, falta o no falta. Y obviamente ya tenemos la respuesta en base a la propia memoria que tiene la computadora de lo que es una falta de acuerdo a la regla de juego. Así que es un proceso mental que es prácticamente en cuestión de fracciones de segundos y siempre les decimos a los jóvenes, la primera impresión es la que más vale. O sea, lo que tus ojos captaron, lo que tu cerebro procesó y te da una respuesta que enseguida te salta a la mente y te dice a ti mismo, ese como ser interior que tenemos, te dice falta y la pitas y punto. Y no debes pensarlo tanto porque si piensas, entran una serie de factores y de presiones eh, externas que influyen en tu decisión final. Por lo tanto, la primera impresión de lo que nos da la respuesta mental es lo que hay que seguir. Y si sigues ese concepto, es muy difícil que la televisión te la dé en contra, ¿no? O sea, que te muestre que te estás equivocando. Así que hay que tomar ese tipo de decisiones un poco de forma automática, pero con el proceso de aprendizaje de toda la vida. Así que eso va afinando la exactitud y la precisión para tomar decisiones correctas. Y eso es lo que hay que hacer dentro de la cancha. Todo lo demás, si dejas que influya, si en tu mente, en tu pensamiento, dejas que influya, entonces sí hay una presión externa que va permeando y va haciendo daño en tus decisiones finales. Por lo tanto, hay que entrar muy convencido. Obviamente uno sabe la situación que está, que son inclusive miles de millones de personas en el mundo viendo en ese momento el encuentro, pero cuando estás metido dentro del juego, todo eso hay que abstraerse y hacerlo desde el punto de vista emocional, de acuerdo a la capacidad que uno ha adquirido y la experiencia que ha adquirido para llegar a ese momento. Así que hay que dejar de un lado la presión. Cuando el árbitro está pensando o en la tribuna o en la consecuencia de una decisión, difícilmente termina haciendo lo correcto y empiezan las fallas. Así que es como automático, apretar la tecla en el cerebro y decir falta, no falta, y no importar nada alrededor como para tomar la decisión, pese a quien le pese, minuto del partido y todo eso, para lo cual se ha entrenado durante tantos años, ¿no? Yo siempre también les trato de transmitir que la excelencia arbitral es como un triángulo equilátero. La base es la preparación física. Sin eso, hoy en día no podría estar nadie dentro de la cancha. Es muy difícil no prepararse físicamente y poder resolver a la velocidad del juego que tiene hoy. Y sobre todo que los jugadores se han vuelto atletas de alto rendimiento, especializados en jugar un deporte como el fútbol. Y así que el árbitro también tiene que ser un atleta de alto rendimiento desde el punto de vista físico, la base del éxito. Por otro lado, es el conocimiento técnico, de lo que es falta, de lo que no es falta, pero también la conducción del partido. Y eso hay que saber llevarlo, hay que saber calmar al jugador que esté irritado, hay que saber conducir los impulsos emocionales de 22 individuos que lo que quieren es ganar, porque ganar significa todo en este momento. Y ya en el mundo deportivo el segundo lugar no cuenta. Entonces, lo único que vale hoy es ganar por encima de todo. Y eso lleva a que el jugador esté inclusive en un estado emocional muy irritable y además inclusive algunos, dependiendo de su personalidad, hasta agresivos. Por lo tanto, tiene que manejar emociones el árbitro, emociones de los jugadores, no solo las propias. Y por otro lado, la última parte es precisamente eso, la parte psicológica, la parte mental, que también tiene que trabajarse a la par de las otras dos. Así que si cierra ese triángulo equilátero con esas condiciones, y creo que César en todos estos años lo sabe ya prácticamente de memoria, sabe a lo que se va a enfrentar y obviamente, vuelvo a decir, es uno de los grandes aspirantes para estar en la final. Doctor, usted justamente tuvo la oportunidad de estar en una final de la Copa del Mundo. Si nos podría recordar un poco cómo fue todo esto, el momento en el que usted ya estaba ahí arbitrando esa final, cómo la vivió, cómo la sintió y el proceso antes, ¿no? Desde que le asignaron esa final. Bueno, es que evidentemente ese tipo de final de ese año
con un mundial que fue pobre en materia futbolística, partidos que acababan 0-0, 1-0, muchos de ellos ganados por penales simplemente, o sea que en materia de construcción de fútbol hubo poco, y en materia de destrucción, o sea, de saberse defender, de evitar que el rival te haga daño, definitivamente fue la pauta de ese Mundial 90. Y ahí están los resultados de los marcadores. Yo tuve la fortuna de estar en uno de los partidos más emocionantes porque se fue a tiempos extras, hubieron 5 goles, y eso hizo que fueran unos partidos más relevantes de las fases de Copa del Mundo. Y ese fue en cuartos de final. Y por lo tanto, fue uno de los partidos donde el árbitro pudo lucir más. Cuando el partido es muy trabado, el árbitro a veces con una sola decisión se vuelve todo polémico, ¿no? Como fue el caso de la final, pero además la final tiene el ingrediente de que uno de los dos finalistas había dejado eliminado el partido anterior al local, que era Italia. Y eso causó una enorme revolución dentro del ambiente futbolístico local, porque Italia tenía cifradas esperanzas de que en su territorio, y que tenía además un gran equipo, lo que es cierto, seguramente sería uno de los finalistas. Sin embargo, se quedó en semifinales frente a Argentina, y eso causó una animadversión contra el propio equipo argentino que permeó a la cancha, porque en el momento de los himnos, cuando la gente empezó a silbar, obviamente los jugadores lo resintieron, y especialmente su capitán, que profirió aquellos insultos que salieron por la pantalla de la televisión, porque obviamente la cámara se toma un close-up muy cercano, y eso ya causó desde inicio un estado emocional diferente para enfrentar un partido. Pues se trató de calmarlo, pero no lo aceptó, no lo entendió. Yo lo único que traté de decirle, a ver, usted sabe bien que los partidos se ganan con la mente fría, y no hay que calentarse, se ganan con la habilidad. Y ahora muestre lo que es usted. Sin embargo, la respuesta fue muy agresiva también hacia el público, y no entendió que en ese caso lo que se quería era canalizar ese coraje para que rindiera mejor. Y fue una pena porque cuando alguien que está en la etapa de juez, porque al final un árbitro es un juez deportivo, pero es un juez al final porque aplica la interpretación y la ley, y entonces trató de calmarlo y conducirlo para que pusiera su gran fútbol, pero pues, no lo entendió, y lamentablemente se fue perdiendo en esa marea de enojos, y todo lo que traían también desde el hotel, y todo lo que se había vivido los días posteriores a la eliminación del local, que generó una enorme presión para ellos también. Y todo eso es lo que un árbitro tiene que saber manejar, o tratar de manejar. En este caso sí lo quisimos hacer, pero fue imposible porque la reacción fue más negativa que positiva, y lamentablemente no sirvió para nada. Y el partido se vivió de una manera muy tensa todo el tiempo, y obviamente la forma que termina con un penal, decidiendo un campeón del mundo, generó todavía más animadversión, ¿no? Esa es la tarea también a la que nosotros, en la parte del triángulo que decíamos, en la parte emocional, tenemos que estar preparados, y muy preparados. Yo creo que son las partes más difíciles, porque al final aprender las reglas del juego, todo el mundo las puede aprender. El asunto es meterse dentro de una cancha con figuras de esa talla, con millones de ojos a través de la televisión y en la tribuna, viendo y sabiendo que están ahí. Tú tienes que tomar las decisiones, y eso es lo que hay que superar, más que la preparación física y la técnica. Al final lo que va a prevalecer es la parte emocional del juego y del árbitro, y que tenga la serenidad, la tranquilidad, el autocontrol para poder tomar decisiones trascendentes en esos momentos. Justamente hace rato lo mencionaba también en la decisión que es un Cristiano Ronaldo, usted, Ronaldo, Maradona.
¿Se puede explicar un poco cómo es esa preparación que en particular usted tuvo para poder dirigir, entendiendo que, como usted dice, ¿no? Y tanto Alemania como Argentina tenían grandes generaciones, pero tal vez todo se centraba en un solo jugador, ¿no? Sobre todo porque también era en Italia donde él jugaba. ¿Cómo fue su preparación? Hablo de la templanza hace rato, ¿no? También, y usted la tuvo para controlar a una figura como lo era Diego Armando Maradona. Bueno, yo tuve mucha suerte en muchos aspectos y eso no hay que dejarlo de lado. Yo creo que hay que reconocer las situaciones que ayudan y en mi caso he tenido la fortuna de nacer en casa de árbitro, de un árbitro que fue internacional, que estuvo de cuarto oficial en la final de la Copa del Mundo de Londres 66, que fue miembro de la Comisión de Árbitros de FIFA y que tenía una experiencia fabulosa, extraordinaria en aquellos momentos, dirigiendo los árbitros en varios mundiales y que obviamente tuve la suerte de convivir con él, que era mi padre. Y de ahí fui aprendiendo una gran cantidad de, no diría secretos, una cantidad de circunstancias que son los tabiques que vas poniendo en el edificio del arbitraje, en el edificio de la vida también y que son tabique a tabique, ¿no? Y que a veces hay que corregir porque la pared no estaba totalmente recta y hay que volver a rehacer cosas. Y eso es el trabajo de la experiencia que le llama a todo el mundo, pero es un trabajo diario que lleva muchos años, mucho esfuerzo, mucha preparación en todos los aspectos y que al final termina construyendo un edificio como es el llegar hasta una final de Copa del Mundo, pero vas aprendiendo sobre la marcha, también con muchos errores, inclusive, y con muchos defectos que tienes que aprender a corregir. Y sobre todo, para saber que el éxito viene plagado de sinsabores también en el camino, y que muchas veces también hubo circunstancias complejas, difíciles, que no salieron bien, que vuelven a ser parte, si las sabes reconstruir, a ser parte de la experiencia para perfeccionar el trabajo y el camino. Así que eso para mí fue una ventaja y una suerte haber tenido un padre de esas características y sobre todo que supiera transmitir los conceptos, ¿no? Los conceptos de manejo de un partido, de conducción de un partido, de cómo dirigirse al jugador, de cómo hablarle. Por ejemplo, a mí él me enseñó jamás tutees a un jugador aunque lo conozcas. Jamás permitas que el jugador te tutee frente a los demás, porque eso puede implicar el pensamiento de los que están viendo de que hay un conocimiento tan cercano con esa persona que puede ser favorable al equipo y a él, ¿no? Y todo ese tipo de pequeñísimos detalles hay que saberlos mantener en la cancha y mantener una seriedad y una cierta distancia entre lo que son los jugadores, que son las figuras, pero contigo que eres el juez final de las decisiones. Así que por ese lado, sabiendo además que toda decisión contraria a alguien, a un jugador o a todo su equipo, cuando se le marca una falta, va a crear una reacción que puede ser hasta de enojo y que hay que saberla manejar y controlar. Todas esas circunstancias a mí me favorecieron muchísimo porque fue parte de la enseñanza y de la experiencia. Yo tuve la suerte de aprender que la experiencia no es solo uno hacerla a través del trabajo diario, sino que aprender de la experiencia ajena, asimilarla como propia, y entonces tienes una doble ganancia, la propia y la extraña o la ajena, la externa. Y eso te forma el camino a gran velocidad. En vez de caminar, prácticamente vas corriendo en la competencia. Y por otro lado, tuve un extraordinario preparador físico que en paz descanse, como fue Tadeusz Kepper, que en lo personal yo tenía muchos problemas en la parte física, que hoy en día ya con el avance de la medicina ya se pueden solucionar con alimentación, con complementos, con todo lo que es sano y correcto y que no sea ilegal. Definitivamente se puede mejorar, ¿no? Hay mucha biotecnología que ayuda hoy al trabajo físico de los atletas, pero yo en esa época me desgarraba mucho, por ejemplo, y el profesor Tadeusz me entrenó
al lado de alguien que yo le decía, profe, me vas a matar porque me hizo entrenar con Arturo Barrios, que era fondista de 10.000 metros, fondista olímpico, ¿no? Pero todo eso me ayudó muchísimo, me hizo llegar en la mejor condición física de toda mi carrera y realmente se empezó a demostrar desde la prueba física que, que tuve la suerte de estar en tercer lugar de los 42 que fuimos, con una gran preparación física y empezar allí y luego usarla dentro de la cancha, ya con la experiencia de lo que es arbitrar un partido. O sea, no correr a lo loco porque no tiene ningún sentido. Lo que hay que es correr mucho, saber correr y demostrar que tienes una gran condición física, porque son los pequeños puntos o medios puntos que te dan en una calificación que al final te va haciendo que tu resultado total de suma de puntos de una visoría de un partido se vaya muy alto, ¿no? Y eso lo aplicamos porque lo traíamos en la mente, o sea, lo que no hay que perderse dentro del partido como árbitro. O sea, cuando el árbitro está atrás del partido esperando que una falta suceda para pitarla, está muy equivocado. Eso no es arbitrar, ¿sí? Lo que hay que hacer, como inclusive en lo que es la tarea diaria de un policía o de un fiscal o de un juez, es evitar que las cosas sucedan, prevenirlas y sentir que van a aparecer para tratar de encontrar la solución antes de que se dé. El árbitro que esté en ese sentido atento durante todo el partido y no se deje envolver con la problemática y la presión del juego o cómo va el marcador y está por encima de su propia mente, hay algo que te está haciendo controlarte a ti mismo, que te está ayudando. Y eso es lo que hay que transmitir, eso es lo que hay que saber, creo, para tener el éxito. El éxito de un árbitro no es simplemente físico, el físico es el vehículo. Si el vehículo de transporte está muy bien y bien conservado y las revisiones también y bien verificado, el vehículo, si aprietas el acelerador, va a ir y responder. Sí, pero eso no es simplemente la base. ¿Sí? Más que la base, digo. Y lo que hay que hacer es tener un autocontrol impresionante de todas tus decisiones, de todos los momentos, de cómo hablar, de cómo decir, de cómo calmar, de cómo encauzar el partido para que las cosas salgan bien. Así que es complejo, pero no es imposible. Y yo tuve la suerte de vivirlo, porque lo aprendí desde fuera, lo aprendí luego desde dentro y lo apliqué en todos los sentidos. Gran preparación física, conocimiento exhausto de la regla de juego, intenso de la regla de juego, hasta en los más mínimos detalles de lo que es el espíritu del juego. Es lo que a veces, esta semana estábamos con mi amigo Gilberto Alcalá platicando con un grupo de chicos de fuerzas básicas de un equipo de primera división. Y nos hicieron el favor de ir a decirles algunas cosas. Y una de las cosas que más yo insistía es, a ver, jóvenes, ustedes lo que más tienen que aprender no es simplemente a controlar o tener técnica para mover el balón. Lo que ustedes tienen que entender es el juego. Digo, y alguien entiende aquí lo que es el juego, qué es lo que tienen que hacer cuando no tienen el balón, porque cuando tienen el balón, pues hay que pensar en cómo resolver la jugada. Pero cuando no tienen el balón, ustedes saben qué tienen que hacer, o sea, los otros 10 que no tienen el balón y los otros 11 del otro lado que tampoco tienen el balón, saben bien lo que tienen que hacer. Y la verdad todos miraban, porque eran chicos de 13 años, miraban sorprendidos, ¿no? Bueno, ahora, de acuerdo a lo que estamos hablando, empiecen a investigar, pónganse a pensar y sobre todo traten de aprender qué es lo que tienen que hacer cuando no tengan el balón. Y eso es lo que hace el árbitro. El árbitro jamás va a tener un balón, pero lo que tiene que saber es que tiene que controlar al juego. Y además lo dice la regla, ¿no? Se nombrará un árbitro en la regla 5 que controlará el partido. Esa es la primera obligación que te marca la ley como juez. Y entonces tienes esa obligación de controlar. A mí alguna vez se me descontroló un partido y obviamente yo sentí que fue un fracaso mío, porque para eso estaba yo y no pude, no supe cómo evitar que llegara a esas circunstancias. Pero ahí es donde más se aprende. Si sabes valorar todo eso, si lo sabes analizar, si lo sabes rever y revisar para decir dónde pude haber empezado a tener alguna falla que empezó con todo esto, porque es como una bola de nieve que se va armando hasta que al final termina mal. Así que eso, si no te aplasta la bola de nieve y sales avante,
vas a aprender muchísimo de esos partidos, mucho más de los que sale todo bien y la gente te felicita. Así que todo eso es parte de una experiencia. Todos los árbitros hemos tenido partidos muy complejos, muy difíciles, que sabiendo capitalizar esa enseñanza propia, creo que se avanza muchísimo. Así que insisto, César ha tenido todo ese tipo de partidos, igual que los hemos tenido nosotros, y creo que llega en el momento más excelente de su persona, de su carrera, con todavía una condición física que le va a permitir brillar en ese aspecto. Y con toda la experiencia, ¿no? A mí experiencias que me sirvieron también, una vez en toda mi carrera, en una semifinal de liga en México, pité un penal que era fuera y lo pito adentro porque estaba yo lejos de la acción en una jugada muy especial que me dejó lejos y miro a mi asistente y mi asistente me dice que es adentro, resulta que después en la tele veo que no. Y dije, entonces, obviamente, por eso empezó el camino de un equipo de quedarse fuera de la final. Dije, esto no me puede volver a pasar más. Si bien los asistentes están para ayudar, no es problema de los asistentes resolver esas situaciones, es problema mío. Y de ahí para adelante nunca más, nunca más, gracias a Dios, tuve que mirar a un asistente para resolver una jugada. ¿Por qué? Porque incrementé mi desplazamiento dentro de la cancha, mi condición física, para que no me volviese a pasar nunca más. Y no me pasó. Y eso en ese mundial sí me ayudó notablemente, porque yo marqué 5 penales en ese mundial y en algunos de ellos tuve que regresarme porque estaba yo más adelante que los jugadores, inclusive yo no los perseguía desde atrás para ver qué onda, sino que yo me adelantaba a la jugada sobre todo para llegar al área. En el primer penal que marqué, que fue en Italia-Estados Unidos, fue una jugada exactamente sobre el borde del área grande y en el pico del lado izquierdo del área. Y yo estaba a 2 metros parado prácticamente en la línea del área mayor. Así que no me costó ningún problema en tomar la decisión, que era un penal y estaba seguro. Y cuando estás seguro es otra de las cosas que hay que transmitirle a los jóvenes. Cuando estás seguro de lo que tus ojos vieron, lo que tu mente recibió y procesó para decir penal, este, todas las televisoras te lo van a dar por bueno. Así que cuando estás tan seguro, pítalo porque no va a haber error. Y eso fue gracias a todas las experiencias que uno vive, que se van acumulando para un momento dado, ¿no? Y en ese momento tuve la fortuna de pitar ese penal, que sí hubo que verlo en televisión porque era prácticamente sobre la raya, pero estábamos tan cerca que, ¿no? Y en el partido de Inglaterra, pues inclusive yo había pasado ya el punto penal y regresé para atrás para señalar el penal porque ya estaba ya adelantado a la propia jugada. Todo eso me sirvió porque obviamente te califican condición física, te califican conocimiento de la ley, te califican personalidad, te califican control de partido, te califican todo. Gracias a Dios yo tuve el padre que tuve y que eso me permitió tener el conocimiento de que eso era lo que había que hacer. Así que fue para mí siempre una suerte y una gran ventaja que me permitió llegar hasta la final. Ahí lo tienen amigos del Universal y el Universal Deportes, al doctor Edgardo Codesal, árbitro mundialista, a quien por supuesto agradecemos este espacio que nos regaló y esta oportunidad de platicar con él. Doctor, muchas gracias. No, al contrario, es un gusto y a la orden siempre. Mantente informado con el Universal y suscríbete a nuestro canal.